nuevo a nombre de Arte de una empresa que surgió hace unos años, a inicios de la pandemia, con una única finalidad: promover el arte y la cultura y el bien y la belleza. En el camino nos hemos ido encontrando con muchas personas que tienen el mismo propósito. Y qué bonito, porque esta Fundación Freddy Cabral incorpora esos principios, predicó Platón, del bien, la belleza, lo verdadero, el arte, la cultura, todos estos elementos en pro del crecimiento y el desarrollo humano. Una de las temáticas más interesantes, y quizás por eso muchos se sintieron motivados a venir, es la temática del arte africano, y sobre todo del arte africano tradicional. ¿Qué sucede? Si usted ahora mismo agarra su celular y se mete en redes sociales o en páginas de internet o Google académico, va a encontrar muy poquita información, que pase en la ambulancia, muy poquita información del tema. Eso tiene un porqué. Yo siempre hablo con los estudiantes de la maestría de artes visuales de la UAS, de la que tengo el honor de impartir clases, del colonialismo cultural. Eso no es un término acuñado por mí, es un término que han usado muchas personas, como por ejemplo Yolanda Wood, muchísimos entendidos. ¿Qué es el colonialismo cultural? Simplemente que nos hacen pensar como si nosotros fuéramos griegos del siglo V a.C., españoles que llegaron con Colón, ingleses que vinieron a colonizar las 13 colonias, y tener una mentalidad, incluso modelos estéticos de belleza similar a la que Europa a través de los años ha ido estableciendo. Pero eso no es que nosotros queramos, es simplemente la fuente de información que tenemos. Hay una manera de llegar a las personas, que es la programación neurolingüística. Y la neurolingüística tiene que ver con la parte oral, pero tiene que ver con la parte escrita. No puedo entender, no puedo asimilar, no me puede gustar algo de lo que no conozco. Y no conozco porque las fuentes de información a las cuales tengo acceso son escasas. En inglés aparece mucha información. Hay libros antiguos, como el libro de Silencio de África Negra, como este libro que habla de las esculturas de África Negra, de Dennis Paul. Algunas enciclopedias de historia del arte que ustedes pueden comprar en cuenta, algunos sitios tienen información de arte africano, otras no. Por ejemplo, de las que yo tengo en casa, solamente la del Instituto Galash, Historia Universal del Arte, tiene esa información en un capítulo muy bien documentado. Por tanto, esa expectativa de saber de lo que no está a nuestro alcance fácilmente es lo que ha motivado que ustedes estén aquí. Y para mí es un altísimo honor. También en el año 1994 yo salí de Cuba y aquí entré en mi segunda parte, en mi hogar, que es la República Dominicana. En Cuba yo daba clases de arte africano y daba clases de arte oriental. Eso era una materia obligada. Sin embargo, igual que arte español, eran las tres: arte africano, arte oriental, arte español, porque son nuestras bases. Tenemos que saber de los países árabes, tenemos que saber de África, tenemos que saber de España por igual. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, esta es la primera conferencia que yo puedo dar sobre el tema. Este libro reposaba dormido, lleno de polvo en el fondo de los fondos. El libro del Silencio Igual y todos los libros que de Jimmy Rimano, Breve Historia del Arte, que hablaba de arte oriental y arte africano, también descansaba el sueño eterno. Ante una propuesta de la Fundación Freddy Cabral, que agradezco muchísimo, surge la motivación de esta conferencia a partir de una anterior sobre el tema de la estética, que trabajó la doctora Olga Espinal también en esta fundación. Agradezco al señor Freddy Cabral, gran arquitecto intelectual dominicano, a su Selena, a Robert, a Natalia, a todos los que nos propusieron esta posibilidad de compartir con ustedes un poquito que saben.
Yo voy a tocar solamente 3 centros importantes. En la medida que, si en alguna otra oportunidad aparezca, yo tocaría Camerún, yo tocaría Costa de Marfil, tomaría Togo y otros centros importantes. ¿Por qué esos centros? Porque son los centros de los cuales trajeron en la mayoría los esclavos que vinieron a América. Y son los centros que más nos influenciaron desde el punto de vista cultural, los cuales se produjo ya desde allá. Por ejemplo, en el Reino Congo ya se producen elementos de sincretismo entre la religiosidad católica desde África y la religiosidad ancestral africana. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo. Pero fíjense el título, dice Arte Africano Tradicional y su influencia en la vanguardia artística del siglo XX. Lo primero que tenemos que tener claro es que es arte tradicional. El arte tradicional es un arte que ha venido desarrollándose a través de cientos de años, que ha tenido poca evolución y que se convierte en las raíces o se convierte en las raíces culturales de un pueblo. Ese arte tradicional lo podemos ver en África, lo podemos ver en Oceanía, lo podemos ver en la cultura primigenia de América, e incluso, aunque nuestras culturas del área caribeña son nuevas, también nosotros tenemos un arte tradicional. Ese arte tradicional es el pilar sobre el cual se construye cualquier arte nuevo. Y entenderlo es básico para podernos proyectar hacia el futuro. Si yo no sé de dónde vengo, no puedo entender quién soy y no puedo proyectar un futuro mejor. Entonces, una de las características que tiene el arte tradicional africano es que responde a una componía de carácter mítico, de carácter mágico religioso. El africano, como muchos de nosotros mismos, construimos nuestra percepción del mundo a partir de un sistema de creencias mágicos. ¿Quién cuando ha habido un gato de color oscuro no se aislado? ¿Quién no se separa de una escalera y no pasa por debajo? ¿Qué te determinó eso? Un sistema mágico de creencias. ¿Quién antes de empezar una conferencia no hace esto? ¿Quién no dice, ay, qué chulo, mi cuarzo amarillo me va a traer esto, mi cuarzo rosado me va a traer eso? La religiosidad, el sistema mítico del africano lo acompaña como una realidad misma. Y eso se transmite en América en lo que se llama el realismo mágico y se llama lo real maravilloso. No podemos entender a García Márquez, no podemos entender a Leo Carpentier si no partimos de que nuestros ancestros venían con ese universo mítico, mágico, que le hacía percibir y que el mundo y que era para ellos una realidad. Entonces, en el arte de los pueblos que tienen estas tradiciones, hay la búsqueda de lo conceptual y de lo psíquico. El europeo moría por representar la realidad externa, mente sano en cuerpo sano, irrealismo irrealizado, canon, la cabeza una séptima parte del pueblo, Polícleto, Fidias, Lisipo. Eso era la perfección. Para ellos, por eso le decía a mis estudiantes, cuando yo les presento esto, de grado, pero qué feo. Ay, profe, pero eso se ve feo. Feo porque no entendemos el canon de belleza. Para ellos, lo que hay que representar es lo cínico y lo conceptual. A nadie se le ocurre representar la caricatura de Boca Chivo al tupé, delgadito y como el canon de Polícleto, lo pone Barrigón. ¿Por qué? Porque es el símbolo del político corrupto. Y yo tengo que exagerar rasgos para decir lo que yo quiero hacer. No siempre el arte europeo renunció a esos cánones de lo cínico y lo conceptual. Los cristianos en las catacumbas a veces exageraban rasgos, por ejemplo, las manos de las mujeres orando, los ojos para la visión de Dios, de Cristo, y exageraban esos rasgos. Pues los africanos exageran rasgos como una manera de conectarse con lo que es su mundo espiritual, su mundo mágico. Por eso, para ellos, lo importante dentro sobre lo conceptual y lo cíclico. Cuando hablamos de ciclo,
de signo, tenemos que entrar en la semiótica. Hay una diferencia entre un signo y un símbolo. Un signo es que yo me asome ahí a la puerta y vea una nube y digo, ese es signo de que va a llover. Eso va a pasar en China, va a pasar aquí. Pero lo que yo estoy haciendo hoy, si se estuviera transmitiendo a un país oriental, no me estuvieran entendiendo si no manejan el español. Eso es un símbolo. Un símbolo necesita un código previo de comunicación, un código que tú manejes. Quizás yo vea la forma de una serpiente o una figura como esta, de un hombre con clavos, y si yo no entiendo lo que está pasando, voy a pensar que es un pobre mártir el que están atravesando con clavos. O puedo decir, pues esto es San Sebastián, pero como la propia dijo que los congos tuvieron influencia católica, a lo mejor esa era la forma que representaban a San Sebastián, porque no me manejo con el inquisi. ¿Qué es un inquisi? Bueno, mucha gente por ahí lo hace. Hacen un muñequito y le clavan alfileres de las películas salir. Es eso. Yo hago ese muñeco y cuando yo quiero hacer como la representación, eso sería cada vectores de una persona a la cual se le quiere hacer un daño o un santo al cual yo lo quiero motivar para que me dé algo. Hay una canción por ahí que dice, tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me consigue novio, nada me interesa, estamos torturando al pueblo de San Antonio para que nos consiga el novio. Pero ¿de dónde viene todo eso, señores de África? San Antonio, un santo católico, pero el inquisi y el hinchar al santo y el ver al santo como alguien al que yo tengo el poder de conjurar, o sea, cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy por arriba del santo. De conjurar a través de esos elementos, pues ahí voy a tener otro principio de creación. Entonces, por tanto, ese arte tradicional africano no responde al principio realista. Lo realista para ellos es lo superficial, como los islámicos no te representan nunca no puedo corporizar algo que es más allá. Lo tengo que representar a través de un intermediario que es el símbolo. El copiar la realidad para mí es demasiado sencillo, aunque hay algunas culturas, como la cultura nipe, que van al realismo. Entonces, continúo. El arte en todas las épocas ha tenido diferentes funciones. O se habla de función práctica, se habla de función ornamental. La función práctica es una función muy antigua. La utilidad de la belleza. Kant no creía en eso. Para Kant, lo bello era aquello que no era útil. Kant, el filósofo del siglo XVIII. Sin embargo, él se reconoce la utilidad de la belleza y se ve lo estético como un valor privilegiado. Cuando usted compra un automóvil, usted no, si no sabe de mecánico, usted no se fija en el motor. Porque usted se pierde que es bonito. Y que te pinta lindo. Y a cuánta gente no le ha engañado con ese valor estético como valor privilegiado, porque como no se fija en la parte mecánica, se ha alumbrado por los asientos de cuero y por el color del carro, pues ahí lo han engañado. Entonces, dentro de esas funciones importantes está la función estética. ¿Qué es la estética? La estética se ha confundido siempre con lo bello, por el concepto de Van Garten, que fue el padre de la estética del siglo XVIII. Lo estético no necesariamente es lo bello, lo estético tiene 6 categorías. Le da lo bello, pero si yo no conozco lo feo, no puedo entender lo bello. ¿Qué es lo bello? De una manera general, aquello que agrada. ¿Y qué es lo feo? Aquello que provoca rechazo de los sentidos. Cada filósofo ha establecido un concepto de belleza. Aristóteles habló de medida, Platón de la interacción entre lo bello, lo verdadero, lo bello como valor estético y ético al mismo tiempo. Plotino dijo que lo bello es medible. Kant estableció que la belleza era agrado desinteresado, y así no voy a entrar en la historia de la estética. Pero sepan que al final todo se puede resumir como algo que me agrada, que provoca placer de los sentidos. Nada es arte si no tiene función estética, pero también está lo sublime y lo bajo. ¿Qué es lo sublime? Aquello que puede ser incluso más bello que lo bello, aquello que provoca un estado incluso de elevación del alma. Y lo bajo es todo lo opuesto. Hoy predomina, y eso sería otro tema, la estética de lo bajo. Y entraríamos a analizar muchas cosas, entender por qué Coquilla y lo defiendo a un artista hoy. Y si es arte. Ahora, el arte refleja una sociedad.
cómo anda la sociedad, en que Toquilla es arte. Y es arte. Ok, y eso lo traemos al siguiente. Entonces, continuamos. Función religiosa. El arte surge vinculado a la religión en el paleolítico superior, porque yo necesito tener una materialización de mi creencia. Yo necesito conjurar a ese animal que no se quiere dejar cazar para al otro día obtener buena caza. Tiene una vinculación muy directa e incluso el arte no surge como función primaria, lo estético no surge como función primaria, surge como función secundaria. Es un objeto mágico, un objeto religioso, pero además es bello. Además le doy armonía, trato de lograrlo con principios de equilibrio, trato de agregarle ritmo para que me sea agradable, quizás para que me sea agradable a las fuerzas que yo quiero invocar. Su primera finalidad es el mito, la religión, la atracción de fuerzas, pero además agregado está esa función estética. Está la función ideológica. Los seres humanos nos creamos una cosmogonía. Las cosas las vemos no como son, sino como nosotros las percibimos a través de nuestra concepción del mundo. Y esa concepción del mundo se forma parte por nuestra propia psicología y por el entorno social que nos movemos. Tiene una función comunicativa-memorial. Esa obra puede ser del siglo XVI, pero hoy la estamos viendo, nos está comunicando algo. Nadie puede pensar que esa persona que cae en un esclavo, conozcamos o no conozcamos su origen, porque sabemos al ver lo que es un guerrero, y un guerrero de antaño. De hecho, es una imagen del siglo XVI de un Oba de Benin. Benin fue un gran reino que se estableció en Nigeria y que fue un reino que comerciaba con unos traficantes de esclavos. ¿Para qué? Para obtener bronce. Le llevaban billetes de bronce, una serie de elementos metálicos, para que ellos tuvieran ese bronce, porque el bronce era lo que el oro a los egipcios. El bronce era un metal sagrado y más de 1000 piezas de bronce en el tesoro del Oba de Benin se encontraron. ¿Y dónde están esas más de 1000 piezas? En los museos alemanes, en los museos ingleses, porque a finales del siglo XIX los ingleses finalmente invadieron Benin, quemaron el Palacio del Oba y se llevaron sus tesoros, que son esos, y que llenaron los museos etnográficos, etnológicos de Europa. Función educativa. El arte. El arte crea un sistema de pensamiento, el arte comunica y el arte transforma al ser humano. Incluso Garner tiene un libro que se llama Educación Artística y Desarrollo Humano. Y por ahí tendríamos que entrar, tener toda una conferencia de la función educativa. Función simbólica, de lo que estábamos hablando. Lo que usted tiene ahí no es lo que es la representación de otra cosa. Es un elemento portador de un mensaje. Y el arte tiene esa función, sí. Ahora, hasta el siglo XIX, los africanos eran curiosos. Teníamos la misma Tote, una pobre feliz mujer de África que la paseaba por todos los circos. Íbamos al Palacio de Trocadero en París y veíamos ahí dentro objetos curiosos. Pero lo que pasa es que los artistas al final del siglo XIX y principio del siglo XX estaban buscando otra forma de hacer. Romper con ese principio antropométrico que venía de la antigüedad clásica y buscar otros cánones de belleza y otras formas expresivas. Y en esa búsqueda empezaron a encontrar el arte africano, pero empezaron a encontrar el arte de Australia en general, pero empezaron a encontrar el arte precolombino. Y dijeron, caramba, pero esto es lo que nosotros estamos buscando. Este mundo sísmico, este mundo de formas geométricas de utilización, donde se rompa la perspectiva, donde se rompa el oscuro, donde se rompa la proporción tradicional. Y hay un hecho muy importante que cuando Picasso visita el Museo Etnológico de Trocadero en París, que por cierto lo destruyeron para construir otro edificio más adelante, y ahí adquiere en ese mismo año, 1907, su primera obra primitiva. Qué casualidad que en ese mismo año pintaran. ¿Quién reconoce esa obra? La señorita de Avignon.
que en origen no se llamaba señorita Avillón, se llamaba señorita de Avillón. Miren la pose a la señorita, muy lejanas a la pose de una señorita, de nudo. Avillón era una calle como de prostituta en esa zona. Y para él pasar la censura, hacerlo más bonito, le puso después señorita Avillón. Muchas de ellas tienen máscara africana. Picasso adoraba la máscara africana, adoraba no desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista artístico. Esa geometrización, esa utilización era la que Picasso estaba buscando. Y la que él había entendido también que tenía Cézanne, por Cézanne. Por eso, los dos grandes puntos de partida, tanto de Picasso como de Braque, que fueron prácticamente uno en esa época, eran Cézanne y el arte africano, porque lo conducían a lo mismo, al planeamiento de la perspectiva, a la estilización, a la geometrización, que da paso y origen a lo que se llama la primera etapa del cubismo. La primera etapa del cubismo, no por gusto se llama cesariana, o también se le llama precubista o etapa negra, porque está haciendo honor a los orígenes. Entonces, seguimos, pero no solo Picasso y Braque fueron enamorados del arte africano. Estuvieron también los fauvistas. Yo ahora en arte 4 estoy tocando ese tema. El fauvismo fue un movimiento bastante hedonista, busca del placer, si lo comparamos con el expresionismo, aunque cuando tú lees sus características, se da suelta colores intensos, de formación de la forma son las mismas, pero la posición del autor ante la vida es diferente, que se dio en el año 1900, a partir de los años 1904, 1905. El nombre del fauvista viene, ustedes conocen, de Louis Marcel, que le puso ese nombre, cuando dio una escultura, un clásica y los cuadros rodeando la escultura. Entonces, estas personas veían el arte africano un paradigma, sobre todo este autor, que se llama Derain, André Derain. André Derain pinta esta obra que se llama La Danza, igual que La Danza de Matisse. Pero fíjense que él se inspira mucho en una danza no tan sintética como la de Matisse. Es una danza que me habla más de lo cercano a lo africano, de lo cercano incluso a lo tahitiano, a lo que Gauguin también buscó en las islas de los mares del sur. Y en esa danza hay mucho de ritualidad. Hay una danza ritual. Están también las colecciones que tuvieron Derain, Picasso, Braque, de máscaras africanas. En el año 1912, Leo Frobenius publicó un libro muy importante que se llama El Decamerón Africano. Blaise Sender también tiene una obra que se llama Antología Negra. ¿Qué trataron de hacer ellos? Recoger todos esos mitos, todas esas leyendas africanas y convertirlas o llevarlas a un libro que la gente pudiera entender. Y fíjense el nombre, Decamerón Africano, está igualando, está dignificando toda esa literatura. Literatura oral que, por ejemplo, en Cuba se le llama pataquís, que son todas las leyendas, todos los mitos que trae la religiosidad de la regla de la santería. Usted podrá creer en Changó, ¿no? Pero usted se divierte muchísimo cuando usted se entera que Changó, el más macho de los dioses, se tuvo que vestir de mujer para que Ogún no lo matara porque le estaba engañando con la mujer de Ogún. Entonces, es como leer mitología. Usted no tiene que leer hasta creer en Venus, pero la historia de la manzana la discordia es chulísima. Por eso, a esa literatura hay que leerla. Por eso es que hay que ir con las personas entendidas, no para creer, sino para conocer. Ya la creencia queda de usted, pero la cultura es libertad. Yo tengo que decir, yo no puedo creer en esto, y si no lo conozco, no puedo decir si creo o no creo. Ni tengo base para alegarlo. Usted podrá ser muy ateo, si usted no lee la Biblia, usted no puede contradecir. Entonces, lo opuesto, usted no podrá combatir a un ateo si usted no conoce la Biblia suficientemente. Entonces, seguimos. Cara Einstein publica también en el año 1915 un libro muy importante que es Plástica Vida. En él se acerca a los códigos formales y conceptuales de las artes plásticas tradicionales en arte. La importancia del valor simbólico de ese arte es exaltado en ese libro. El arte que más ha trascendido de África es la escultura.
Y cuando nosotros pensamos en escultura, todo el mundo piensa en madera. No necesariamente. Hay muchas esculturas en madera, pero también trabajaron piedra, trabajaron cerámica y trabajaron metales, fundamentalmente el bronce y el cobre. Fíjense que hay un acercamiento en algunas de esas culturas, como la cultura de Ife y Beni, a cánones clásicos, a cánones que se parecen a los europeos. Hay un crítico de arte, que no recuerdo, no quiero atribuírselo a nadie, por uno de los libros que yo leí, que él establecía que ese tipo de arte tan perfecto que busca el realismo, debe buscarles una imagen que esta de la casi no se ve. Eso no podía ser africano, que de alguna manera esa cultura tuvieron que tener un contacto con Europa y aprender los códigos antropométricos, los antropocentristas, incluso como estas características de la cera perdida. Él decía que tenía un hoyo, incluso el término era en el occipucio, y ese hoyo en el occipucio, que era la misma técnica de la cera perdida europea, demostraba esa relación. Es que eso es propio de todas las técnicas de la cera perdida. Simplemente, como lo más bello de lo bello para ese crítico era la belleza clásica, la búsqueda del realismo, entonces él estableció que no podía ser sido creado por un africano, que tenía que haber habido una conexión con Europa. Y le niega, como le negábamos el arte del siglo XVIII y XIX a los tapiceros, el poder de ser artista, le niega el poder de la creatividad. Esto tiene que ser copio, esto lo tienen que haber enseñado, no puede haber salido de ellos mismos. Entonces, dentro de la escultura en madera tenemos la talla que es importante como técnica. Esa talla muchas veces acude a coger un tronco de árbol, a rebajarlo, por eso esa estructura muchas veces es cilíndrica, porque mantiene la base real del soporte o del objeto que le dio origen. Busca la estilización y en la talla africana se desarrolla mucho lo que se llama la mano de guantelete, que es que tengo un muñón de madera y le hago simplemente incisiones sin diferenciar el pulgar para que se vea una mano o se vea un pie, siendo la escultura un bloque macizo. Aquí vamos a ver debajo una escultura del reino de Mahomet. Mahomet estuvo dominado por Francia, esto es extraído de una exposición. Los franceses hicieron esa exposición para devolverle a Mahomet sus tesoros, a la persona pobladora de allí. Y fíjense que es un ser humano que es mitad pez, mitad humano. Y eso me recuerda a un mito que es el mito del Eque, de los Abacuá en Cuba, el pez de oro, el que la mujer le dijo a la otra tribu que los habitantes de su pueblo tenían. Le quitaron el pez de oro y dieron toda la desgracia a la hambruna para su pueblo. Por eso los Abacuá no permiten que su rito religioso esté la mujer, porque ellos consideran que ellas fueron las Evas que crearon el pecado original. Fíjense con la similitud, el eje transversal que se produce entre diferentes religiones y culturas. También es importante, además de la madera, la cera prendida, como técnica que ya estoy explicando. También la talla de marfil. La talla de marfil es muy propia también del arte oriental, de otros pueblos. Y es una de las técnicas más difíciles. La técnica del tallado de marfil se llama eboralia. Y ahí tiene una máscara de Beni hecha en marfil, el colmillo de elefante. Hay una cultura del 500 antes de Cristo al 300 después de Cristo, que se da también en el territorio de la actual Nigeria, que se llama la cultura No. La cultura No es maestra en la creación de objetos de arcilla, pequeñas figuritas que tienen ahí, que tienen sobre todo la carga de lo humano, la presencia de la figura humana. También han aparecido algunas con figuras de animales. Este tipo de terracota, que es el barro cocido,
influenció después a todo lo que vino, porque el reino de Ife fue posterior, el de Benin salió de Ife. ¿Por qué Ife es tan importante para el Benin? Porque fue la ciudad madre. De ahí salieron personas, los hijos, descendientes de esa ciudad, a fundar el reino de Yo, el reino de Benin y otros reinos que son los distintos reinos de Yoruba. Por tanto, para ellos, Ife es su ciudad sagrada y tiene una influencia extraordinaria en todo lo que es su cultura. Está ahí lo de su cultura religiosa, que es el Oni. Los otros reyes se le llaman Obas. Oni era el sacerdote y rey más importante. Características generales de todo el arte africano, tanto de Nigeria, aparte de Taipei, Benin y la cultura no, como de los Dogón de Mali, como los pueblos de Camerún, como los Congo, como todo lo africano. Primero, ya lo dije, vinculación con lo mágico religioso, el arte en función ideológica, lo mágico como visión del mundo, como su cosmogonía a través de la cual percibe todo, y la presencia de los llamados ritos de iniciación. Esos ritos de iniciación pueden ser para niños de 7 a 9 años. Es el momento en que se van convirtiendo en adultos. De los niños de 9 años, acuérdense que las esperanzas de vida de esta comunidad son muy breves. Una niña de 12 años ya va a morir. Un niño de 11 o 12 años ya es un hombre. Pueden casarse, pueden establecer familia, porque quizás su esperanza de vida no va a ser más de 50 años. Nosotros lo vemos ahora como esperanza de vida de 74. Decimos, no, que eso es casarse lo que tú crees. No, cada pueblo tiene una circunstancia. Y aquí tienen una máscara de Dogón. Los Dogón son una cultura fabulosa, de la cual yo voy a hablar más adelante. Tiene más de 80 tipos de máscaras. Danzan, bailan con esas máscaras y responden esas máscaras al culto a los ancestros. A nosotros se nos está olvidando el culto a los ancestros, al pasado. Vivimos una cultura que todo lo vemos mejor que el pasado. Sí, yo creo que todo lo vemos mejor que el pasado, pero si tú no partes del pasado, tu cultura va a carecer del sedimento y de la base para poder proyectarte al futuro. Sobre todo porque dentro de 30 años tú todavía vas a ser pasado. Entonces, de ti van a partir otros. Olvidamos lo que está detrás y eso nos limita. Nos limita para proyectarnos hacia el futuro. Continuamos. Hablé ya del reino de Ife. Quería hablar un poco de su religiosidad. Se supone que de Ife, que se fundó alrededor del 850 después de Cristo, salieron los nietos de Oduduá. Oduduá es un orisha. Oduduá era un oni. Y de ahí, esos nietos fundaron diferentes reinos, el reino de Queto, de O, de Benin, de Ya, de Sabé, de Oyo, de Popo, muchos. Los más importantes para nuestra cultura fueron los de Oyo, el de Benin, el de Fe. Ellos tienen un Dios creador que es Olodumare, pero Olodumare es una cultura tan elevada a la cual tú no te puedes comunicar de manera directa, lo tienes que hacer a través de los orillas. Esos son como los santos intermediarios, como nosotros somos así. Ahora vamos a San Antonio, a Santa Marta y a San Miguel, porque, bueno, que el Espíritu Santo está tan alto, no puedo comunicarme directamente. Ese es un sistema que se católico, bueno, los evangélicos son más directa con la unidad. Está también Olofi, que es el creador de la tierra y de los orillas, y está Olorum, que es el sol, el enemigo de verdad. Pero ellos conforman una trinidad. Olofi, Olorum, Olodumare, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y está Obatalá, que muchos lo ven también como el humanizado, como sería para nosotros Jesús, Cristo. Por eso te dice, ¿cuál es la principal? No, Obatalá, no. Obatalá, porque como nuestro Jesús. Fíjense la relación que tienen todas estas veces, se parecen. Y el panteón de ellos es muy similar también al panteón griego. Por ejemplo, ellos tienen Aleguá, el dios del destino, de la puerta, que se ponen detrás de la puerta. Ogún, el dios de los hierros. Ochosi, el dios de la casa. Changó, esa es la representación de Changó.
El Marte de ellos, el dios de la guerra, de tener el hacha doble para cortar cabezas. Ochun, la diosa del amor, de la miel, de las aguas dulces. De Maya, la diosa del mar. Ese tipo de minerales también llegaron aquí sin sintetizar. Pero ahí fíjense que eran capaces de hacer esculturas ecuestres en bronce. Claro, usted podrá decir está feo porque no responde al retrato ecuestre de Marco Aurelio, porque no es los códigos clásicos, es otro código cívico, simbólico, otras medidas para establecer lo bello. Esa es una figura ecuestre, que ya la se la pedida. Este es un moni representado ahí, hecho en Ife, era una ciudad-estado. Fíjense que a pesar de que los rostros son realistas, la proporción no es la proporción exacta, clásica. La cabeza vendría siendo 3,5 del cuerpo, no 3, 3,5, 3,5. No es la de un séptimo, un sexto. Aquí tienen una figura de piedra, también trabajada en Ife. Es el guardián de la puerta, el guardián de los caminos, de las puertas. Un poco la representación de un Ereguá, que es el que tiene que ver con todo esto. Cuida los caminos, la colera sagrada que va a Ore. Ore era un sitio sagrado de los reinos yorubá. Ahora ese los yorubá son todos, es el pueblo que está en los yorubás areneri, entonces, miren qué realista el arte de Ife. Ahí se ven las escarificaciones, en un monarca coronado, utiliza la técnica de la cera perdida. Se conservan alrededor de 30 cabezas de bronce. Ese bronce, ustedes saben que la mezcla de cobre y estaño, pero en ellos predomina el bronce. No es 50-50, se busca una proporción mayor de bronce que de estaño. También trabajaron la terracota de la misma manera perfecta, lo único que el bronce estaba destinado al Oba, al rey y a su corte. Un simple ciudadano no podía tener una escultura de bronce. Sí se le hacían a funcionarios menores, a personas de cierta renombre, retratos en cerámica que eran tan bien logrados como lo que se hacían con bronce fundido. Pero también la presencia de animales un poco más estilizados. Esta es una cabeza de elefante, también de cérvido, de venado, de diferentes tipos de animales podían aparecer en esas representaciones cerámicas. Reino de Benin o Reino Edo, de las dos maneras se conoce. Un reino que se estableció dentro de Nigeria del siglo XII al siglo XIX. Su capital es Divino. Esto es parte del tesoro del oro. Fíjense que si analizamos formalmente esta obra, responde a principios de jerarquización como tenían los egipcios. Las figuras fundamentales son más grandes que están en el centro. Los menos importantes están a los lados. Hay equilibrio. Muchas veces se llega hasta la simetría porque hay igualdad de un lado y otro. Y aquí tienen hacia dónde fue. Primero era un arte muy acabado y muy perfecto. A medida que el reino de Benin tuvo una guerra civil, el problema con los europeos, los ojos se fueron como agrandando, volviendo. Me da idea de temor, de terror, de angustias. Son otros angustiados. Quizá la misma angustia social que estaban viviendo se está transmitiendo ahí. Ellos tenían la costumbre de ponerse muchos collares para agarrarse el cuello. Entonces, ahí, miren la diferencia. Es un arte de Benin inicial, en el momento de plenitud, y miren ya para el siglo XIX cómo se trabaja. De un mayor realismo a la búsqueda de una mayor esquematización, de expresión de la angustia, de las aristas, del dolor. Ahí hay también una carga sociológica y psicológica fuerte. En los finales del siglo XIX, pues yo les dije que el reino de Benin desaparece, invadido por los ingleses, con los que ellos tuvieron contactos comerciales importantes, igual con los portugueses, y todos esos tesoros son saqueados. Aquí se ve muy bien la jerarquización. Hay dos esclavos, dos guerreros y dos con su macana para entrar. Que cuidado con el que
se atreviera con él. Miren aquí también la jerarquización, lo mismo, los dos guerreros, los esclavos, y el secreto. Fíjense que es un modelo repetitivo de forma de expresarse. Luego viene la cultura, voy a hablarles de la cultura Dogon. Nos vamos a otro lugar. Nos vamos al África subsahariana, a Mali, zona central, hacia el este de Nigeria. Hay una meseta, que es la meseta de Bandiagara, es esta, donde hay un gran precipicio, y ahí en las oquedades de ese precipicio y debajo ellos construyeron sus pueblos. Esa es una zona donde predomina el islamismo. Entonces ellos, para mantener sus culturas ancestrales, trabajaron todo este mundo mítico llevado al ámbito de la creación de sus pueblos, al ámbito urbanístico. Los cultos a la fertilidad, las relaciones hombre-mujer que están presentes no solo en su cultura, sino en su concepción de casa y de ciudad. En la religiosidad de ellos, unos elementos muy importantes son los ancestros. La madre, el padre, los orígenes. Ellos desarrollaron baile con máscaras, esculturas de madera, desarrollaron esa arquitectura vinculada a lo psíquico, a lo mágico religioso, y el arte de una expresión de sus valores culturales y su religión. Las máscaras, al ser sagradas, se guardan en sitios sagrados. Están generalmente en la casa del Ogón. El Ogón es el máximo sacerdote, la persona que tiene que estar en castidad absoluta, que puede casarse pero no puede tener relaciones sexuales, porque es lo más impoluto y limpio de la comunidad y que le permite comunicarse con su deidad y sus dioses. Fíjense, se han hecho estudios interesantísimos de la cosmogonía de Ogón, y sepan que ellos descubrieron astros antes que nosotros lo conociéramos. Por ejemplo, su calendario se basaba por el ciclo de Sirio, 60 años. Y Sirio se vino a saber que era una estrella triple a principios del siglo XX, pero ellos milenariamente sabían que existía Sirio. Y veían estrellas que no se podían ver. Gran pregunta. ¿Cómo los jóvenes llegaron a eso? Entonces están los ufólogos que se tuvieron contacto con los extraterrestres a buscar a las 5 patas al gato. Yo digo que con el principito, la verdad a veces es invisible a los ojos, que solo se ve con los ojos del corazón. De alguna manera ellos lo supieron, no era que hubiera extraterrestres. Entonces, aquí hay un video sobre el tema de las costumbres. No quiero entrar en esos videos porque no quiero extenderme mucho. Pero es muy bueno que ustedes lo vean. Lo interesante de ese video, yo se lo voy a dejar al maestro para si él lo quiere difundir, a Robert. Lo interesante de ese video es que lo hizo una europea. Y esa europea habla de cosas interesantísimas, pero con un toque de discriminación. Hay un momento en que ella está hablando de la danza y de la comunicación con el ancestro. Dice, ay, lagarto, lagarto. O sea, yo vincularme con lo que en dominicano llamamos periquito. O sea, no. Caramba, si te fuiste a la meseta de Bandiagara y si te fuiste a ver la cultura Dogon, algo te motivó de ello. No vayas con el espíritu de superioridad europeo a ver a estos salvajes y a discriminarlos. Por eso es interesante ver el video para ver una información muy importante y directa, como ella desde una visión del mundo colonialista la está desvirtuando. Y también quizás una manera de conectar con personas que tienen su mismo pensamiento. Continuamos. Dios creador alma en este pueblo. Él tuvo varios hijos que fueron los llamados gnomos. Esos gnomos son gemelos que a su vez crean las 4 parejas familiares que dan origen a la humanidad. Están también Yerebé, la diosa de la tierra, Yurubú, que tiene que ver con los principios del mal, y establecen un culto muy fuerte a los antepasados descendientes de esos gnomos y descendientes también del Dios creador Ama. Los gnomos estamos vinculados a la búsqueda del agua. Si ustedes se fijan, hay carencia de agua. Es una zona muy seca, pero ellos tener agua, tener pozos, es muy importante. Y lo curioso
que las que le danzan a las fuerzas de la lluvia son las mujeres. Las que danzan a la lluvia son las mujeres. Las mujeres dentro de la comunidad no tienen una importancia extraordinaria. Ellos acuden a la oración femenina, cosa que puede ser para nosotros bien contraproducente, pero también a circuncidar a los niños por un problema de purificación. Yo creo que de esa manera logran la purificación de ambos. Mire, como les dije, yo llegué tiempo a través de Sirio, y Sirio fue descubierto en 1862, cierto del año, conociendo esa estrella, en realidad no son no solo una, sino son tres. Entonces, ¿cómo son las casas de ellos? Están hechas en forma humana, tienen una forma, están concebidas como un ser humano. En la cabeza de la casa está el fogón, pero antes de entrar a la casa, me voy a referir a la ciudad, que es donde estamos en la diapositiva. También la ciudad tiene una concepción antropométrica y vinculada a lo humano. La cabeza de la ciudad es la casa de la palabra, donde se reúnen los ancianos, pero tiene un techo bajito y la gente tiene que entrar agachado y sentarse. Nadie se puede parar. Adivinen por qué. Para que no peleen. Para que nadie se pueda parar con el otro, para que nadie se pueda parar y agredir al otro. Es una manera de mantener la paz. Ellos cada 8 años, ellos van construyendo el techo. Fíjense que se tienen varios techos. Deben mostrarse. ¿Ven que tiene varios techos? Cuando llega al octavo año que se le construyó el octavo techo, quitan todos los techos y hacen el primero. ¿Por qué? Porque ellos creen en el eterno retorno, en el ciclo de la vida, en el renacer y el resurgir de las cosas. Otro principio importante que quiero trabajar con ustedes de la distribución es que hay una parte que es el pecho y el vientre. Ahí están las ginas. Las ginas son las casas familiares, las casas de la comunidad. En una misma gina pueden vivir 2 o 3 familias. Están enlazados por un antepasado común. Tú tuviste un abuelo, 3 son los González, pero todos tuvieron el mismo abuelo y están viviendo en la gina. Continuamos. También están las casas de reducción menstrual. Ustedes saben que hay muchas culturas que consideran que la mujer se vuelve impura en esos periodos y estarían, que son casas mucho menos elaboradas que están en las áreas de lo que serían las manos. Y los pies tienen altares. O sea, donde están los altares. La casa de la palabra, las casas comunes, las ginas y los altares que son los pies. Esa es la distribución de los pueblos. Miren cómo construir con la técnica de la boda. Este es un ejemplo de una gina. Ahora, en la casa sucede lo mismo. Usted tiene una entrada, el recinto, y el recinto central son las piernas, el patio interior, el vientre y el tronco. Los brazos son los graneros, le da mucha importancia al granero, porque ahí que almacenan el mijo y los cereales para las épocas de sequía. Y la cocina, por supuesto, es la cabeza, el centro. Pero fíjense, hay un dicho aquí en la República Dominicana que dice que el mal comido, ¿no? Tal vez lo sacamos. Entonces, seguimos. El repertorio que tienen ellos de creación son los dioses humanos con las manos levantadas, invocando lluvia, una mano así, así. Por favor, mándame la lluvia. Jinetes, taburetes con cariátides, algo negro. Las cariátides no son solo griegas, también pueden ser dogones. Las cariátides son esculturas humanas, femeninas, que sostienen algo. Animales, los burros, los perros, los músicos, entre otros. Ese es un dogón con su máscara en un momento de reposo, pero ellos bailaban. Esas máscaras eran danzas, hacían danzas con tambores, con instrumentos de flauta, para rendirle culto a quienes eran sus ancestros fundadores de la ciudad. Esa es la importancia que tienen los ancestros, que aquí los vemos juntos. Pero si ustedes se fijan, los dos tienen seno, porque ellos creían que la persona venía dual, que tenía un alma femenina y masculina, y que a través de la ablación en el femenino y del hecho de circuncidar a los niños en lo masculino, entonces dormían verdaderamente hombres
se volvían verdaderamente mujeres. Lo andrógino es muy común en las culturas africanas. También los dos y pintan como se pinta hoy de manera cívica, muchas veces muchos artistas del siglo XX trabajaban los colores rojo, blanco, negro, fundamentalmente de otras tonalidades, que están como unidas infinitas, como la presencia de la boca del agua, sus animales, los astros, sus calendarios, sus costumbres, su modo de vida, etc. También en la cultura conga, y estoy entrando en lo como hay toda esa comunidad, pero este es un tema muy interesante porque tiene que ver con nosotros. Incluso vincularlo con los congos de Villameño. Están los llamados, igual que en Nigeria había reinos, en el Congo había reinos. Están los llamados reinos Congo. Uno de ellos, el de los Bakongo, el de los Baluba, el de los Bakuba, el de los Bapende, eran varios reinos. Y ahí ven a los reinos de Luango, del Congo, Luba, Caba, eran. Pero todos pertenecen a una misma raza, digamos, raza homogénea, un pueblo que son los pueblos. Ellos tienen diversas máscaras de iniciación, hacen esculturas de un alto nivel estético, algunas más realistas y otras prácticamente abstractas. Hay un hecho muy importante, que es cuando el portugués Diego Cao llega al reino donde está el manicomio. Ahí él se bautiza bajo el nombre de Alfonso I. Y ellos, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVIII, se vuelven un pueblo cristiano. Van los misioneros jesuitas y el cristianismo es que predomina, no se la comunidad judía. Pero se cansan de eso. Y hay una revuelta. Y expulsan a los misioneros. Pero hay que dar los crucifijos, las imágenes religiosas, los santos. Y lo que hicieron fue que sincretizaron sus cultos ancestrales con la religiosidad católica. Y a partir de ahí surge toda una comunidad interesante, donde para iniciarse o iniciarte dentro de esa religiosidad, tienes que hacer escarificaciones. Ellos siempre mantienen los crucifijos. Una de sus entidades más importantes es Lucero Mundo, que sería como Jesús. Y ahí hay una mezcla, pero desde allá, de lo católico con lo africano. Y que aquí se sigue profundizando. Y ahí ustedes tienen el protocolo de la media, la vinculación con el Espíritu Santo, todo esto, que ya desde África venía que se profundiza. Ellos desarrollan mucho el arte de los inquisios. Los inquisios, recuerden, que eran aquellas entidades que yo escuchaba o latimaba para lograr obtener algo que yo quería tener. Esta es una cultura baconga. Los bacongos son comunidades que trabajan mucho este tipo de técnica, donde la mano de guantelete está marcada, donde las piernas nunca están rectas, sino que están ligeramente inclinadas, donde los rasgos son más suaves. Si usted analiza con relación a la cultura lobo, es más angulosa, trabaja más los ángulos agudos y rectos. Aquí las formas son más redondeadas y suaves. Aquí tenemos también otra figura sentada, predomina las formas cilíndricas, los brazos pegados al cuerpo, también las piernas, como yo les dije, medio dobladas, y el rostro siempre va a tener tatuajes tribales. Esto que tienen aquí es una máscara de los bateques. Esta máscara puede ser una pintura del siglo XX y XXI, porque es casi abstracta. Ahora, el video de todos, usted reconoce quizás la boca, los ojos, es una pintura, es una máscara histórica de manera pintada. Ahora, ese arte africano, guste o no le guste, alguna gente llegó a América y llegó por esas raíces culturales que nos conforman, ese sistema de creencias, ese sistema también de visión estética llegó a nosotros. E influye en muchos países de América y específicamente en el área de las Antillas y lo que voy a tratar. Ahora,
En Cuba influyen las llamadas vanguardias artísticas del siglo XX alrededor del año 1930. En esas vanguardias se inscriben no solo las artes visuales, sino la música, la literatura. Tenemos, por ejemplo, a Alejandro García Caturla, a Manuel Roldán, a muchos compositores que le dieron importancia a los ritmos africanos. Está la figura de Fernando Ortiz, que fue un gran antropólogo que exploró esos universos y hizo que incluso los grupos dominantes apreciaran el arte afrocubano, todos los mitos, todos los pataquí, todas ese sistema de creencias y lo que es el arte popular religioso de esas comunidades. Ahí ustedes tienen una obra de René Portocarrero, un gran pintor cubano que trabajó reiteradamente el tema de la Santa Bárbara. Santa Bárbara es la santa con la cual se simboliza Changó. En aquel patatí que yo le mostré que tuvo que salir huyendo metido de muerto. Y ahí lo tenemos con una espada, negro, por supuesto, porque es en su casa, coronado, porque él era rey, la Santa Bárbara se corona, él era el rey de Ollón, y sus colores, que son el rojo, el negro, el blanco. Nadie ve a la Santa Bárbara, todo el mundo identifica y Changó es un maldito. Entonces, también está Manuel Mendive, está Wilfredo Durán y tantísimos artistas. Yo mencioné esos tres por ponerle un Wilfredo Durán en su obra La Jungla y otras tantas, porque también eso etapa sintética posterior sigue siendo africano. Está ahí mostrada su obra La Jungla, que tiene cañas, pero esas cañas a la vez son ochosi, son ochun, son obun con su hierro y su tijera, ochun con su sensualidad, el caballo de la persona que está montada, porque ellos creen que eso es lo que llaman a la persona, que montan a la persona y todo su sistema de creencias. Está Manuel Mendive. Manuel Mendive es artista más actual, pero de la etapa de las vanguardias, pero hoy nosotros, a través de las vanguardias, del arte moderno, seguimos repitiendo muchas cosas de vanguardia. ¿Quién será esa? ¿Esa es la representación de quién? De Yemayá. Esa es la representación de Yemayá, de Muchú, Yemayá. Él incursiona también en el arte calle, ha hecho representación de los orillas caminando por la calle, ganó una bienal en 1989 por una danza que hizo conjuntamente con el Instituto Nacional de Espectáculos, que pintó los cuerpos, trabajo diario, performance, un artista bien interesante. Y aquí en la República Dominicana también tenemos representantes importantes, ahí se mencionan algunos, Gilberto Hernández Ortega, Albert Olson, Darío Lavisuro, Clara de Ledesma, Cáceres, entre otros. Aquí tenemos una obra de Gilberto Hernández Ortega, que se conserva en la Colección de Museo de Arte Moderno. Esto ha sido tomado del artístico RD, y ahí yo les pongo el link donde está. Fíjense la barca, la luna, pero puede ser el hachadón, el changó, lo geométrico, lo sísmico, lo estilizado del arte africano en la obra de Gilberto Hernández Ortega, que tuvo contacto con Blanqui, con toda una serie de artistas que también trabajaban en el tema de la negritud. Ese es otro asunto a trabajar, hasta qué punto eso fue negritud, no tomar temas, porque la negritud es un momento de protesta y rebeldía. Pero no me voy a meter en eso. Puerto Rico, Francisco Yer no es de vanguardia, sería un poco impresionista, muy vinculado al realismo, o un realista tardío, pero ya venía trabajando esos temas de lo afro-puertorriqueño. El velorio, ¿qué es el velorio? El velorio de un niño, un maquinín, un niño que se va al cielo y que va a traer la bienaventuranza porque se va a convertir en un delito para la familia. Pero el sacerdote, una crítica social muy fuerte, está mirando al cerdo cuya que están trayendo. Y el único que realmente está sufriendo por el niño, está mirando al niño que no se ve de lejos, pero es el moreno. Bueno, ya en esa época no había esclavitud, pero el descendiente de esclavo, porque en alguna vez lo fue por la necesidad que tiene. Él es el que está mirando al niño. Pero hay una fiesta. Los africanos despiden a sus muertos con fiestas, porque vienen a sufrir la vida y se liberan a un mundo mejor. Cuando Macandal en Haití
y no es, Haití no es África, quiero dejarlo muy claro, pero tiene mucho de la raíz africana, muere en el reino de este mundo, Aleo Carpentier, dice que los franceses se porque salvaje, pero mire, esta gente está riéndose, se está muriendo su líder, lo estamos calmando, lo estamos captando. Pero lo que la gente estaba viendo, parece que se ve a través de los ojos del mito, es que Macantar se estaba volviendo un pájaro, estaba volando. Entonces, esa reconstrucción de ese mito, en la visión de ellos, era la búsqueda de la libertad. Esa persona está cerrando fiesta, porque ese niño va a dejar de sufrir y va a un mundo. Este es Rafael Trujillo, un artista puertorriqueño fallecido en 2008, si no me equivoco. Y ahí él es un afrodescendiente, un artista puertorriqueño, afro-puertorriqueño. Ahí tienen a Goyita y su nieto. Goyita es una obra. Es una obra, es un linoleo, un grabado del año 1953, donde él trabaja este tipo de temas, lo pone a Goyita también, su madre, como un símbolo de rebeldía. Y él se representa a sí mismo, atrás, un pequeñito, papá, vendiendo nueces en la calle para, porque es una persona bien humilde, para abastecer a la familia, para ayudar a la familia. Pero ahorita puede ser mamativo, pero ahorita es un ejemplo de la resistencia de esas raíces afrodescendientes todavía hoy. De hecho, esta conferencia es un ejemplo de resistencia, aunque yo, la piel por fuera es blanca, pero por dentro soy muy negra, y no por el sentido que le damos a lo negro como malo, que también es colonialismo. Vengo de una ciudad donde lo negro es importantísimo. Entonces, ella es ejemplo de resistencia, ejemplo de lucha, ejemplo de lo que queremos, que nuestros pueblos latinoamericanos se identifican con sus raíces, se reconozcan en lo blanco, en lo negro, en lo árabe, en lo chino, en lo mestizo, y se den cuenta que no son ninguna de esas cosas, sino que son un mundo nuevo que aporta. Entonces, terminamos con el lema que siempre pongo al final, que es siempre adelante, rumbo a la